Ya. Buenas tardes, entonces. Estamos muy contentos desde el Centro OPA, porque hoy día tenemos un invitado de lujo. Además vamos a estar con la compañía de Cristina Varela, psicóloga también. Y bueno, me presento, mi nombre es Mónica Hertz. Trabajo como psicóloga educacional y soy feliz directora, una de las directoras de la Fundación OPA, que nuestro foco es la salud mental, es trabajar sobre temas de salud mental en todas las etapas del desarrollo y específicamente en todo lo que tiene que ver con el mundo escolar, tanto en educación eh, formal hasta cuarto medio, pero también en educación universitaria. Hemos creado aplicaciones, nuestro espíritu siempre es difundir buenas prácticas y temas preventivos en esta linda línea que es el trabajo por salud mental, socializar estos temas y dejarlos al alcance de todos. Por eso siempre tenemos invitados de lujo, que no solo tienen vocación, sino que tienen una historia que contarnos muy linda y comprometida con los temas de salud mental de nuestra región. Por acá tenemos a Cristina Varela, que ella es también perteneciente a nuestra fundación, psicóloga educacional con mucha vocación, y que ella trabaja en el colegio Armando Dufey, en la escuela Armando Dufey, nuestra linda escuela artística de nuestra región, la más grande. Bueno, entonces hoy día vamos a trabajar sobre un lindo tema. Vamos a hablar sobre feliz Navidad entre comillas. Vamos a preguntarnos si esta feliz Navidad es una feliz Navidad. ¿Cómo está el tema del estrés, más en estos temas pandémicos, ¿no? En estos tiempos pandémicos. Y para eso vamos a contar con, lo tenemos acá, ¿no es cierto?, con el doctor Pablo Díez Lagos. Él es psiquiatra infanto-juvenil, nacido en la ciudad de Los Ángeles y temucano de corazón, de tomo y lomo. Estudió en la Universidad de la Frontera. También se desempeñó en su área de especialidad en diversas ciudades del país, Cañete, Santiago, y él volvió por un compromiso a nuestra región. Y estamos contentos de eso, porque desde su rol él es actualmente, trabaja en nuestro hospital regional, Enrique Aravena, y, eh, y él ahí coordina el equipo de salud mental infanto-juvenil, ¿sí? Y desde ahí nos va a contar su experiencia, nos va a contar cómo es la modalidad de trabajo, y también nos va a hablar de factores que están vinculados con la ansiedad, el estrés y esta linda etapa que es la etapa infanto-juvenil. Bueno, le damos las gracias al doctor Díez, a Pablo. Y bueno, primeramente, quisiéramos conocer desde tu rol profesional en el hospital, ¿cómo tú podrías caracterizar para que también las personas que nos siguen en redes sociales puedan conocer cómo funciona esta unidad que es con mucho corazón? Personalmente conozco el trabajo que hacen ustedes desde la unidad de servicio de psiquiatría infanto-juvenil de nuestro hospital regional. ¿Cuál es el equipo de trabajo? Cuéntanos un poco. Ya, bueno, de partida agradecer la invitación. El trabajar en el hospital regional es bien bonito, ¿eh? Para mí es una gran satisfacción. Aparte que, como bien dijiste, Mónica, yo me formé acá en mi pregrado en la UFRO, entonces igual uno como que establece lazos con las instituciones. Entonces, bueno, el trabajo, somos un equipo no tan grande, ¿eh? Para las demandas que hay en salud mental en la población, no somos un equipo tan grande. Damos atención tanto abierta, como es lo que hablamos de ambulatorio, donde hay atenciones tanto de psicólogos, terapeutas ocupacionales. Recientemente se nos agregó fonoaudiología, que fue un gran avance que consiguió la administración que me predecedió, que es la doctora Venega, una gran amiga también. También tenemos equipo de enfermería y también nuestro personal administrativo, como en la parte ambulatoria. Y donde ahí hacemos atenciones a población que abarca desde nuestros pacientes más chiquititos, eran lactantes pequeñitos, 2 años, 3 años, generalmente con trastornos del neurodesarrollo a esa edad, y hasta los 18, incluso algunos un poquito más, pero abarcamos un espectro más amplio de lo que abarca, por ejemplo, la pediatría al momento a la fecha, que ven hasta los 15 años, nosotros vemos hasta los 18 años, entendiendo que esta etapa de la adolescencia arbitrariamente o legalmente la detenemos a los 18, pero cada vez se va viendo que esto va avanzando un poquito más el proceso del desarrollo.
también, bueno, contamos con la unidad de cuidado intensivo psiquiátrico, que es la UCIP, donde tenemos 6 camas para pacientes hospitalizados, que son pacientes con condiciones graves o más agudas que requieren un manejo más intensivo. Son solo 6 camas y obviamente siempre nos quedamos cortos. Nunca tenemos camas disponibles, siempre van llegando nuevos pacientes porque también atendemos no solo pacientes de la ciudad de Temuco, sino también del resto de la región, incluso de otras regiones, de los lagos, de los ríos, porque lamentablemente no es un recurso que esté ampliamente disponible, un recurso más bien limitado. Entonces, nos damos abasto para cubrir toda la necesidad. Entonces yo valoro harto el trabajo que tenemos con nuestro equipo humano, que de verdad hay mucho compromiso, a veces hay muchas carencias, como siempre en el servicio público, pero se responde más que nada, yo creo, con harta pasión y con el compromiso de que tratamos con personas que están en una etapa tan importante de su desarrollo que pueden definir, cambiar futuros. O sea, correr en un par de líneas la trayectoria vital de un niño genera cambios importantes. Entonces, yo de verdad estoy muy agradecido con el equipo que trabajo, el equipo humano. Así que eso podría comentarte del trabajo en el hospital, ¿ah? Tenemos hartas necesidades de infraestructura, recursos humanos, pero estamos bien esperanzados con lo que se viene. Hace poquito nos transformamos en servicio clínico independiente, que fue una gestión que fue muy larga, fue compleja, y hasta ahora el pertenecer como ya al centro pediátrico nos está otorgando bastante buenos frutos y con harta expectativa de lo que se puede venir más adelante. Qué bueno, nos alegramos por ese paso porque les da cierto grado de independencia Absolutamente. para tener acceso a recursos y en temas de gestión, ¿verdad? Así es. Qué bueno. Bueno, ahora va a continuar Cristina con algunas preguntas, ¿no es cierto?, acerca para poder activar este conversatorio que está siendo grabado para después ser compartido en nuestras redes sociales. Sí. Pablo, mira, te comento que me escuchas bien, ¿cierto? Sí, impecable, sí. Mira, esta idea de poder hablar sobre la festividad de Navidad surge de un cuestionamiento que nos hacíamos con el equipo respecto a, finalmente, cuál es el sentido de la Navidad actual. De repente nos encontramos con que tenemos una idea respecto al pasar tiempo en familia, ¿cierto? Pero lo que conlleva también, de repente son algunos niveles de estrés o niveles de ansiedad sumamente altos para algunas personas. Y desde ahí surge la pregunta, como, ¿qué se podría mencionar acerca de la relación del estrés de fin de año e incremento de los problemas de salud mental en la población en general? Por ejemplo. Bueno, en la población general es notorio, o sea, cada uno puede dar cuenta de sí mismo como ya sea final de año las cosas se van tornando más pesadas, el levantarse en la mañana va haciéndose más complejo, uno empieza como a tener esta sensación de que, a ver, se me está olvidando algo, un montón de series de acontecimientos que se nos van dando a todo el mundo, ¿ah? En general, tanto población adulta, infanto-juvenil. Ahora sí, yo creo que hay diferencias importantes cuando uno ve los tipos de población. Realmente en la población adulta, esta época de festividades se asocia a mayor estrés emocional, principalmente con aspectos de recuerdo o de como cierre de etapas, ¿no? Que uno lo lleva como a rememorar cosas del pasado que obviamente puede, si uno no lo ha elaborado bien, ciertos eventos, puede desencadenar en cuadros más como de compromiso de su salud mental. Eh, yo como psiquiatra infanto-juvenil a veces me toca ver eso más que nada con los padres de mis pacientes, ¿no? Donde muchos ya están estresados por las demandas que les da la vida, no solo en el aspecto laboral, sino en el aspecto de la crianza, y también con la situación actual que se vive como país, que estamos en una situación de bastante incertidumbre, no solo en lo político, en un montón de aspectos, en lo sanitario, qué decir, en lo económico, uno va viendo cómo estos estresores van influyendo. Si al final la salud, si bien la dividimos en partecitas, ¿no? Vamos a distintos especialistas o qué sé yo, al final el ser humano es un todo integrado y obviamente todo nos va pasando la cuenta. Así que sí se da un aumento. Ahora es curioso, ¿eh? Porque el aumento se va dando hasta antes de las fechas.
y generalmente en la época de las fechas, como que se produce como una especie de pausa, y después se retoma, como que es bien curioso ese fenómeno. Eh, pero en general sí se nota la carga de lo que es el año para las personas en general. Más los niños tienen unas particularidades bien especiales que es importante como destacar, Sí, al menos de lo que hemos ido viendo, ¿no? Cuando partió la pandemia, así en el 2020, de decir así, súper ingenua, yo dije, ya esta cuestión dura 2 semanas, ojalá, puta, ingenuo, pues imagínate yo siendo médico y no dimensionando la cuestión así en lo absoluto, dije yo, ya no, ya bueno. Yo creo que no van a cortar, van a andar bien, 2 semanas, un mes, los niños no van a clase, 2 meses, 3 meses, cómo los mandamos a clase, clase online, teletrabajo. Entonces, esto cambió por completo el esquema que teníamos respecto a las consultas en salud mental, al menos en lo infanto-juvenil, porque al principio como que bajó abruptamente, como que los chicos y chicas volvieron a sus casas, están en la casa, se extienden las vacaciones, poco menos, y bajó, bajó mucho, 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 mucho. Y de repente ya empezó a pasar el tiempo, 1 mes, 2 meses, 3 meses, y no, te encargo, fue terrible cómo aumentó la consulta en salud mental, cómo aumentaron trastornos específicos como los trastornos de la alimentación y de la ingesta, la anorexia nerviosa aumentaron por montones, cómo aumentaron los intentos de suicidio, cómo los factores protectores que era para muchos niños, niñas y adolescentes del colegio, se perdió y aumentó montones, montones. Entonces, vimos este periodo en que las consultas en salud mental empezaron a aumentar, aumentar y seguían aumentando y seguían aumentando. Y yo creo que siguieron y se mantuvieron hasta más o menos iguales hasta como hace poquito, muy poquito, de casi más de un año, porque habitualmente pasaba el fenómeno que estamos viendo ahora nuevamente, que generalmente bajan los estresores, y el estresor más importante en esta etapa del desarrollo en la que yo me dedico es el ambiente escolar. Es uno de los estresores más importantes. Y claro, como esto seguía o no había claridad, este estresor no disminuía. Y ahora como estamos, entre comillas, volviendo un poco a la normalidad, afortunadamente, ahí importante ha sido el tema de la vacunación, creo yo, ha sido trascendental. Empezamos a ver de nuevo esta situación, porque aumenta un poco hasta antes que salen de clases y baja la intensidad. De hecho, comentábamos antes de partir con Mónica que los últimos 2 días ya no hemos tenido pacientes hospitalizados en urgencia esperando cama para ingresar a la unidad de cuidado intensivo psiquiátrico UCI. Entonces, como que ahora todo hay un pequeño respiro, ¿no? De parecer que estamos volviendo a la normalidad en ciertos aspectos. Obviamente esto nos muestra cómo es la falencia que tenemos como país en el tema de salud mental. O sea, cómo esto nos tira al suelo, absolutamente. Sí. Y por ejemplo, respecto, porque yo pensaba, respecto también, claro, quizá un estresor importante es la etapa escolar en el infanto juvenil, pero también qué ocurre, por ejemplo, en este tiempo de pandemia con las pérdidas de seres queridos. Porque finalmente las fiestas se vuelven Sí, un factor donde yo me reúno, y me reúno sí, emocionalmente exactamente. también, sí. y de repente alguien no está, y hace 2 años que no celebramos una fiesta como familia, y ahora tenemos la posibilidad de hacerla, pero no estamos todos. ¿Qué Sí. ocurre? Mire, en realidad, en lo personal, así en mi práctica clínica, afortunadamente, como yo veo población infanto-juvenil, las pérdidas han sido no tan abundantes, afortunadamente, y generalmente con abuelos, ¿ya? Y ya en esta etapa de la pandemia, como que han tenido la posibilidad de un gran número de ir elaborando estas pérdidas, ¿ya? Y siendo un rol preponderante, cómo va elaborando todo el sistema familiar estos duelos, porque si el sistema familiar lo elabora mal o no se reposiciona la figura del ser querido que se perdió, se dan mucho más problemas. Yo creo que depende mucho de cómo la familia logre retomar estos ritos de reencuentro, porque, y bueno, y también, y trabajando en el sistema público, también si hay familia, muchas veces es lamentable, tenemos pacientes que no tienen familias que sean muy funcionales o de frentón que no tienen redes de apoyo, y ahí esta época de Navidad te diría que sí se nos hace muy, muy compleja, porque más encima aparecen muchos cuestionamientos de muchos jóvenes, muchos niños, de por qué otros sí celebran, de por qué otros sí tienen, eh, o incluso algunos ya caen un poco en esta desesperanza, que es muy preocupante pensando en el tema del suicidio,
no, pues si para mí esta fecha no significa nada. Entonces, aquí es muy variable, muy, muy difícil como eh, armar como una visión general, sino que depende mucho de los contextos de cada caso, de cada situación. Me ha tocado ver de todo, pues gente que lo elabora muy bien y que anda sin problema, otros que se hace desastrosa la situación y esta fecha en vez de ser un alivio se transforma en una exacerbación de síntomas, y otros donde viene a ser como un refuerzo de lo nulo que ha sido la historia de vida de muchas personas en este sentido. Súper. Y frente a lo anterior, ¿cuáles dirías tú que podrían, desde tu expertise, lo que has visto también con tu equipo, cuáles podrían ser señales de alerta que podríamos como compartir con papás, con mamás, con cuidadores, cuidadoras de población infanto-juvenil respecto al impacto en fin de año, producto de todo esto que estamos conversando, en temas de salud mental? ¿Cuándo deberíamos estar un poquito más atentos? Yo creo que aquí me gusta esta pregunta porque en el fondo requiere de dos partes. Uno, observar a nuestros niños, niñas y adolescentes. No podemos hacer como que están ahí, tenemos que escucharlos, verlos, sentirlos, porque eso nos va a dar la principal señal de alerta que yo podría destacar, que son cambios en la conducta o el comportamiento. Si habitualmente mi hijo, hija, sobrino, nieto se comportaba de una forma y súbitamente su conducta cambia, se hace más retraído, no participa activamente de las festividades, no hay que pensar solamente, es porque está en la edad del pavo, está llegando a la adolescencia. No, tenemos que poner ojo. Yo creo que ese es como el principal recomendación que yo podría hacer. Tenemos que observarlo, tenemos que conocer a nuestros niños, niñas, adolescentes, saber en qué están, qué cosas les gustan, qué cosas los motivan, porque si no, por más que yo dé como señales de alarma, que diga no, que está comiendo menos, que está más retraído, que está más triste, si no tenemos un basal, si no nos conocemos de cómo funcionan, jamás nos vamos a dar cuenta de estas señales de alerta. Entonces, lo primero es conocerlo, entenderlo, y después empezar a darnos cuenta de los cambios. Y al final, eso es lo que a nosotros en salud mental nos llama la atención. Esta persona, este niño, funcionaba de la forma A, y ahora sin mediar alguna explicación o sin mediar alguna razón lógica que uno pueda identificar, ahora funciona de una forma B. Chuta, aquí algo pasó, algo está distinto. Y ahí debe ser una señal de alerta para consultar o hablar. Si eso es tan importante, muchas veces me pasa y nos pasa a muchos colegas que muchos papás temen hablarle a sus hijos, incluso así como preguntarle, o no, es que a mí no me va a responder, es que no sé cómo hablarle. Y en el fondo habla de cómo estamos un poquito tan separados como sociedad. O sea, yo creo que usted le va a decir más. Yo no sé si de repente los papás pensarán que uno les puede leer la mente a los hijos, obviamente que no. Eh, pero es básicamente tener la postura de escucharlo y de valorarlos en lo que nos están diciendo. Así que si tuviera que focalizarme cómo prevenir esto, uno, conocer a nuestros niños, conocerlo, entenderlo. Y dos, como lo podemos conocer y entender, vamos a darnos cuenta si hay cambios en su conducta. Y si hay cambios que a mí me llaman la atención, debo consultar, debo averiguar, debo conversarlo también con mi propio hijo o menor que esté a mi cargo. No quiero centrarme solo en la familia normotípica, obviamente, pero tenemos que hablarlo. Si uno ve algo extraño, tiene que hablarlo. Y esto es un punto que me gustaría destacar. Ya, si yo veo que mi hijo cambió su conducta, digamos que lo veo más triste o más irritable, más huraño, podríamos decir, y yo le pregunto, y él me dice, no, no me pasa nada. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Uno, espontáneamente no van a decir las cosas al tiro. Y dos, cómo yo me siento con esa respuesta como adulto. Me siento tranquilo, quedé conforme, realmente siento que le está pasando nada, porque muchos papás dicen, no me pasó nada, ya. Y ahí quedan la cosa, o llegan hasta ese punto. Entonces, a ver, si me dice que no le pasa nada, pero yo estoy seguro que le pasa algo, voy a tener que insistir, voy a tener que plantear y ser un poco, que yo creo que es un déficit así como de sociedad que tenemos, que somos muy poco asertivos como chilenos.
como que, ya no te preguntaba nomás, pues, y ahí queda la cosa. Entonces, si uno se da cuenta que no me quedo conforme con esa respuesta, que las cosas no me parecen que están bien o que no está pasando nada, tengo que seguir indagando. O sea, no es una invitación así como, ya, ok, yo consultaba nomás, sigo. No, ahí hay que ser más incisivo, más asertivo. A lo mejor muchas veces es recomendable decirle, a ver, pucha, no creo que te pase nada, yo te veo distinto, te veo que estás haciendo cosas que antes no hacía o que dejaste de hacer cosas que antes hacías. Entonces, pucha, y no como tratar de empatizar con ellos, eso es tan importante. Eh, Veo que hay algo distinto en ti, entonces no me calza que tú me digas que no te pasa nada cuando yo te veo distinto. Y de verdad, pucha, me gustaría que confiara y que hablara y conversara, o sea, darnos los espacios para abordar estas cosas, yo creo que es re importante también. Y qué importante eso desde el mundo adolescente también, porque Sí, pasa en ocasiones, ¿no es cierto? Nosotras lo hemos podido evidenciar también desde nuestro trabajo en colegios, que los adolescentes dan señales de pedir ayuda, ¿no? Y claro, sí, su cerebro está en formación, no son adultos, están en esta bella etapa, y por supuesto no van a escribir una carta, necesito tal cosa, sí, sino que absolutamente. dan sus señales distintas. Y cuando a veces, y pasa eso, a veces los papás tienen miedo de abrir ciertos temas por un susto Así es. personal, cosas que también traen consigo. Y es, entonces vamos, y queda hasta ahí la conversación, entonces vamos a ir a consultar al doctor o a la psicóloga. Ellos van, como tú dices muy bien, leer la mente, cosas, y en realidad uno lo que hace es colaborar con la crianza de ese adolescente, de ese Exactamente. niño, de esa niña. Y en eso se basa nuestro trabajo. Importante es dar el espacio a escucharnos. Y desde esa escucha, la derivación, porque, entonces, como que ya soy el problema y más encima me llevan para otra parte, la adolescente Claro, claro, es mala. claro. Ahí uno ya parte con un hándicap negativo muchas veces, porque son raros los pacientes adolescentes, menos los niños, que llegan con el psicólogo, con el psiquiatra, que llegan así, no sabe qué. Hay algunos, sí, sí hay, Sí, pero son los menos. La gran mayoría vienen, ¿por qué? Porque me trajeron, porque yo dije que había pensado en no sé qué cosa, en morir, o que le pregunté a mi papá o a mi mamá por el tema de las drogas o de la diversidad sexual y me trajeron a mí. Po. Y poco menos que uno se transforma y muchas veces cuesta así como mediar con los padres, porque en el fondo muchas veces los chicos sienten como que vienen a acusarlo con uno, como que te vienen a acusar encima y que chuta, encima. Y ahí uno parte ahí con ya unas dificultades porque tiene que formar un vínculo y sí, es súper cierto lo que comentas. Sí, sí, lo que yo he visto en el tiempo también es que tenemos esta dualidad del adolescente que pide ayuda, que me dice tía, por ejemplo, yo no sé cómo hablar esto con mi papá o con mi mamá, y por otro lado tengo el apoderado que me dice, sabe que algo le pasa a mi hijo, Sí, sí, y yo necesito que exactamente. usted, por favor, me ayude, y yo le digo, y yo lo incentivo a ambos a conversar, porque en ambos casos yo no puedo ir acusándolos Exactamente, entre pues uno ellos. se Entonces, triangula un poco a veces. claro, yo de repente pregunto y digo, oye, pero usted desde cuánto no habla como abiertamente con su hijo, asumiendo siempre que el adulto es el primero responsable, ¿cierto?, de acercarse Absolutamente. al adolescente. O sea, Así es. el adolescente no tiene por qué llegar y decir, papá, necesito que me escuches, porque en teoría, ¿cierto?, la idea es que el padre siempre esté receptivo a aquello. Y me dice, no, lo que pasa es que yo, por ejemplo, desde octavo que ya no me habla, y estamos en cuarto medio. Entonces, el niño sintió un abandono emocional en el trayecto de su vida de enseñanza Sí. media, donde estaba formándose como persona, su identidad, ¿cierto? Y también sus vínculos ahí se refuerzan. Entonces, de repente, cuando uno le dice eso a los padres, obviamente, inmediatamente lo ven como una crítica destructiva a su forma de criar, cuando en realidad lo que estamos haciendo, lo que nosotros intentamos hacer, yo creo que tanto tú como nosotros, ¿cierto? Desde otro ámbito de la salud mental, es decirle, oye, ¿sabes qué? Está la invitación dada, tu hijo quiere hablar, date el espacio, aprovéchalo, porque está. Pero si tú te vuelves poco receptivo o quieres asignarme una responsabilidad, yo creo que no es el camino correcto, porque yo me voy a ir en algún momento de tu vida y van a quedar ustedes dos de nuevo ahí, solos. Entonces, con esta dinámica que es cíclica y poco asertiva y poco nutritiva, finalmente. Eso Sí, creo no, yo, al muy de menos esa es acuerdo mi con eso. experiencia. Pasa harto eso de Sí. que, como que dicen, o típico, o algo que trato de evitar lo mayor posible, porque te llegan diciendo, ¿puedo hablar con usted sola?
ya, y uno lo acepta, pero y claro, y te dice, no, no, no. Y al final te das cuenta que son cosas que ellos saben, que el hijo o la hija sabe, pero nadie habla. Y muchas veces hay que fomentar, como tú bien dices, este diálogo, buscar reconectarse, porque si no, la cuestión no va a andar. Pues si uno es una ayuda que probablemente va a estar en forma transitoria. Obviamente en salud mental esta ayuda, a distinto a lo que puede ser en otros aspectos de la salud, ¿no? Uno está más tiempo, pero es un tiempo finito. Sí, Sí, y además que yo totalmente. pienso, oh, perdón, profe, pero quería aportar lo último, diciendo que nosotros, yo creo que en el tiempo, y desde nuestra formación y crianza, siempre hemos justificado algunas acciones de adolescentes o de niños, diciendo, ah, es que son niños, ah, es que son adolescentes, y esa es la etapa. Y cuando uno Sí, dice la sí, sí. etapa, todo queda bajo la alfombra y no promovemos, ¿cierto?, un soporte emocional o un apoyo de realmente reconocimiento de emoción y todo lo que estamos viendo más a flota ahora, sobre todo en educación, que es el aprendizaje socioemocional, que finalmente es aprender a hablar de aquello que te pasa sin temor a ser Absolutamente. juzgado y sin diferencias, sin generar diferencias de género o de edad, ¿cierto? Que llorar está bien. Y eso son cosas tan simples que uno dice, oye, pero ¿cómo va a decirle? Es tan obvio que llorar está bien, sí, pero no es tan obvio cuando a los niños, ¿cierto?, de segundo básico los molestan porque el compañerito llora en recreo. Exacto. Sí, po. Parece que no es tan obvio. Entonces yo creo que igual falta, o sea, hay un camino que recorrer, pero falta ese tema de poder realmente normalizar este proceso de conversación emocional y que yo también me pasa algo, me pasan cosas, hay días buenos y malos, que nadie me Absolutamente. enseñó a ser papá, nadie me enseñó a ser mamá, nadie me enseñó a ser hijo. Y eso es parte de la sinceridad y honestidad que hay que transversalizar en el camino. Eso quería aportar también. Yo Sí, también no, quería, yo muy de acuerdo con eso. Perdón, disculpa. Es no, que era esto de la normalidad. Eso es tan llamativo porque muchas veces se normalizan conductas que son patológicas en la adolescencia. No es claro, que está haciendo ejercicio porque quiere preocuparse por su aspecto y hace ejercicio excesivamente y deja de comer. O no es que se corta. Les prometo que eso me pasa a veces. No es que yo creo que se ha cortado, pero bueno, es parte de la adolescencia. O sea, no, autodice no es parte Claro, de ninguna etapa de la vida. claro. Pero claro, y sí patologizan cosas que son normativas de la adolescencia. Por ejemplo, que empiecen estas interacciones un poco más de la atracción hacia otros pares, no, que cómo va a estar pololeando, o que si tiene 16 años, 15 años, eso es patológico, pero que se Sí. corte es parte de la adolescencia, son como esas cosas medias paradójicas que tocan ver, y que es parte de esto que hablan de esta falta de educación socioemocional que tenemos como sociedad. Sí. sí, Fran, ¿qué nos querías compartir? en ese sentido también te quería aportar un poco porque con esto de la pandemia y que ha aumentado el estar en las redes sociales, porque ya los niños, proceso que estuvimos muy encerrados, los niños no salían a compartir con sus amigos. El tiempo que pasaban tanto en las redes sociales, viendo series, porque hubieron series que estuvieron en Netflix número 1 y eran las series como uno miraba de qué temática eran de pandemia, de muerte, de suicidio, entonces, ¿qué está pasando? Entonces, en ese sentido, dejamos los padres por trabajar, por preocuparse de hacer, priorizar otras cosas para que por pensar en el bienestar económico, se ve un poco que hay un cierto abandono y lo que ustedes comentaban, la comunicación. Perdimos un poco la comunicación pero si tienes todo, dan la explicación un poco, Sí. si no te falta nada, tienes casa, tienes plato de comida, tienes lo que tú quieres, si tú necesitas un computador, un celular, ¿por qué haces eso? Entonces, como que los padres, y me ha tocado mucho ver ahora, en conversaciones, adultos que me conversan, como yo trabajo en temas de antropometría y me dicen, no, y entonces tú ves temas de obesidad y desnutrición y trastorno alimentario. Me ha tocado mucho que varios padres han dicho que han visto a sus hijos, por culpa de las redes sociales, de todo esto, la moda, en que están teniendo problemas alimentarios. Y que no saben cómo, lo mismo que tú dices, no saben cómo tratar, cómo converso con mi hijo para que no sienta que lo estoy atacando y lo que está haciendo está mal. Entonces, en ese sentido, Pablo, ¿qué consejo tú darías en el entorno de las redes sociales, que ellos están todo el día? Sí.
A ver, es un tema súper interesante el de las redes sociales porque se tienden a demonizar mucho, ¿no? En realidad las redes sociales no son ni buenas ni malas. Todo va en el uso que uno les dé, ¿ya? Entonces, claro, si yo dejo a un niño sin supervisión cocinando, por ejemplo, un niño pequeño, probablemente va a ocurrir un desastre. ¿No? Si yo dejo a un adolescente usando redes sociales sin supervisión, va a ocurrir un desastre o probablemente pueda ocurrir un desastre. Dejo muchas cosas al azar. De hecho, si uno se fija en las condiciones que uno nunca las lee, pero de repente sería bueno leer, las condiciones, por ejemplo, para hacerme una cuenta en Facebook, en Instagram, en TikTok, aparecen edades. Aparecen edades. Usted es mayor, va y se somete a la bla, 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 bla. Entonces, estos compadres de las redes sociales saben. Ellos no se van a meter en problemas. En el fondo, yo te estoy ofreciendo esto. Cómo tú lo usas es tu responsabilidad. Y ahí viene mucho, mucho la responsabilidad que tenemos nosotros como adultos de saber en qué están nuestros hijos en las redes sociales, con quién se contactan, con quién se comunican. De verdad, muchos adolescentes se comunican con personas que no conocen en la vida real. Eso no debiera pasar. De hecho, yo les recomiendo siempre, a ver, si tú te vas a comunicar por internet, que sea alguien que tú conozcas en la vida real. Hay unas campañas bien bonitas del gobierno de Nueva Zelanda con respecto a eso, que es como keep it real en internet, como mantenerlo real en internet. Porque en el fondo, las redes sociales no son el problema, es cómo hacemos uso de las redes sociales. De hecho, hay hartos estudios que muestran que las redes sociales usadas adecuadamente pueden ser promotores de la salud mental, pues, como ustedes contaban en principio, Mónica, de hacer aplicaciones. De hecho, hay un montón de innovaciones con respecto a qué diferencia existe entre la psicoterapia entregada a través de forma remota o autoentregada a través de ciertas aplicaciones y la presencial, y de repente no son tantas las diferencias. Entonces, el tema de las redes sociales es muy interesante porque me pasa mucho, que muchos papás, no, esto es culpa del internet, esto es culpa del celular. Y uno empieza a preguntar, ya, pero ¿quién le pasó el celular? ¿Quién lo provee de internet? ¿Quién supervisa lo que hace en internet? No, es que usted sabe que los niños se manejan esto mejor que uno. Pucha, entonces tenéis que aprender a manejarte, tenéis que saber cómo funciona, tenéis que saber con quién está, con quién se vincula, con qué grupos participa. De hecho, es como lo mínimo que uno tendría que pedir para que usen redes sociales. Porque claro, nos podemos ir al extremo, no, sabéis que no use ninguna red social. También eso genera un daño potencial, porque en el fondo no va a poder contactarse con pares más en estos tiempos de pandemia. Entonces, la recomendación sería, hay que hacer un uso responsable y hacer un uso supervisado. Uno no deja, como quien dice, al gato a cargo de la carnicería. Los chicos están ávidos de contactarse, de tener estímulos, tener experiencia, y yo le estoy abriendo un universo completo. Chuta, no se va a regular, pues no esperemos que se autorregule. Los papás de repente tenemos muchas veces la esperanza, no, que se autorregule, que no, la cuestión. No, eso es una labor de nosotros, los niños van a aprenderlo a medida que vayan creciendo, pero todavía no. Entonces, eso podría decir con las redes sociales, es un tema muy interesante eso. Y a propósito de eso también complementar del concepto que a mí me gusta harto que se está acuñando también de ciudadano digital. De comenzar incluso desde prebásica, qué son las redes sociales, qué me puede suceder en las redes sociales, primero básico, de esto de la cultura digital, no solo ser nativo digital, que es haber nacido con un celular casi en la mano, ¿no? Eso es ser nativo digital, pero el ciudadano digital es el que se informa, y el ciudadano digital se forma. Y para eso hay muy bonitas experiencias, también lo digo como mamá un poco también, que he leído harto ese tema porque es un tema que me inquieta bastante, al no ser yo muy digital, ¿sí? Yo no fui nativa digital, mi primer computador, no sé, lo vine a conocer en la universidad, no sé. Bueno, y desde ese punto de vista, lo que yo he podido leer y seguir también en lo que más a mí me importa, que es mi desarrollo como mamá, la vinculación con mi hija preciosa, todos tenemos la hija más linda, yo también tengo la mía, y tiene que ver con que si eso se forma a temprana edad, no tienen problema en decir, a las 10 de la noche, mamá, es como, te tengo que dejar el celular en el velador, porque ese es el acuerdo, ¿no? En la noche no se echa actividad porque la noche es para dormir, ¿sí? Y en la mañana lo saco, lo cargo un rato, sí, ya. Tengo control parental. Hay cosas que a mi edad no hay para qué meterse porque me meto en lío. Lo paso mal, hay gente media loca, la gente loca está en todas partes, ya. No, mejor tengo una cosa que se llama control parental,
que por supuesto yo no sé cómo se hace, pero fui donde un técnico, pagué sus servicios, para que dejara el computador y todo, con control parental, y yo pudiera atender también, y también enseñarle a ella que no es taparte los ojos, no quiero que no te conectes con tus amigos, ella pertenece al chat, hace cosas de TikTok, qué sé yo, que son propios de su edad, pero cosas que no, que ceden a eso, ¿para qué pasarla mal si no tengo como la capacidad de entender esas cosas locas, ¿no? Y desde ese punto de vista, yo solo sugiero harto, uno también como papá, como mamá, si tiene las posibilidades de invertir en un técnico en computación, que los técnicos en computación lo hacen y lo hacen súper bien, de llevar un celular, de decir, mira, yo tengo una hija de tal edad, hijo de tal edad, y estoy preocupada, y ellos se manejan súper bien, es un servicio muy serio, y que nos da esa tranquilidad también, y ellos también se van autorregulando, pero eso, mi Exacto, eso viene impresión después, claro. mi impresión es que eso hay que hacerlo desde chiquititos, ¿no? Desde los Sí, 8, incluso antes, ya, como para llegar a una adolescencia, yo me autorregulo, o sea, yo controlo el tema de Internet, el tema de la red social, no me controla eso a mí, ¿sí? Pero eso es un trabajo que uno igual es bueno con aciertos y desaciertos, pero es bueno hacerlo tempranamente, ¿sí? Y sí, lo otro es que no, no de acuerdo. mostrar el control parental como un castigo. De No, repente ocurre el tema de que, es que si tú sigues en esa dinámica, voy a colocar control parental. Y eso finalmente genera más rechazo, más distancia, menos comunicación y volvemos al ciclo poco nutritivo de relaciones familiares. sí, Cuando los chicos lo ven como, me proteges también de esto, o sea, como que yo no te puedo dejar, yo no te puedo dejar en una plaza sola a las 12 de la exacto, noche porque te puede pasar de todo. Bueno, en es lo Internet es un mismo. poco parecido, y por eso también te tengo que proteger. No estamos en una plaza, pero aquí llega de todo, es como si llegara mucha gente al computador, al celular, y también en eso los papás, las mamás, tenemos que también estar atentas. Entonces va a ser por un rato, después tú vas a tener un criterio, vaya a poder, no yo le hago como caricaturas, de funar a quien te caiga mal, no sé qué, pero por ahora nos vamos a arreglar con una cosita que se llama control parental, para protegerte. Eh, entonces, desde esa perspectiva es también importante. ¿Qué otro factor protector crees tú que podríamos estar atentos papás, mamás, junto con el tema del manejo de las redes sociales, Pablo? ¿Qué otro factor protector se te ocurre en temas para proteger la salud mental? Bueno, los factores, en el fondo el trabajo en salud mental es un poco como nosotros no trabajamos con diagnósticos como etiologías específicas, ¿no? Así como, esta persona tiene una amigdalitis, le doy un antibiótico, ¿no? Trabajamos con cosas que son muy etéreas, entonces es un balance entre factores protectores y factores de riesgo. Y uno tiene que tratar de ir disminuyendo los factores de riesgo lo más posible y aumentar todo lo que tú puedas los factores protectores. Y hay factores de protectores que son tanto de nivel individual del propio niño, niña, adolescente, ¿no? Que son sus capacidades, sus talentos, ¿no? Que uno tiene que ir destacando, ir nutriendo para formar una autoestima adecuada, un autoconcepto positivo. También hay factores que son más también del entorno más cercano, a nivel familiar. Tener una familia que ojalá tenga límites claros, que se sienta como no haya una difusión de los roles, que todo esté bien demarcado, que haya una buena alianza entre los padres, o que eso es súper importante. Si dos papás no están en alianza, ya la cuestión se nos complica montones. De hecho, muchas veces cuando tenemos problemas conductuales, lo primero que uno le dice, ya, primero antes de ordenar, tenemos que ordenarnos a ustedes y que ustedes tengan una sola línea. También el tema a nivel un poco más macro de tener un ambiente social que promueva un desarrollo saludable, ¿no? Y en esto entran a influir factores que son económicos, educacionales, culturales, donde tener una identidad, sentirme perteneciente a algo también es un factor muy, muy protector, sobre todo en la etapa de la adolescencia. Eh, bueno, eso es como que se me ocurre como ahora, abuelo de pájaro, también es como factor protector y sumado a lo anterior, que el rol que tenemos que tener como padres, y me gustó mucho eso de que el control parental no es un castigo, es una herramienta que uno utiliza mientras tú vas logrando y te voy acompañando en esto de tu desarrollo, y después yo te voy a dejar te voy a dejar solo, absolutamente, pero te voy acompañando en este proceso, y es tan cierto esto que se hace de chiquitito también, porque, claro, algunos papás tratan de hacer esto cuando ya el adolescente tiene 17 años y chuta, ya ahí es más complicado. Entonces, yo creo que un factor protector es empezar en forma temprana
a educar socioemocionalmente a nuestros hijos, a educarnos nosotros también socioemocionalmente, de entender lo que nos pasan cosas, porque el factor protector, yo creo que más importante en casi todo lo que tiene que ver con salud es llegar lo antes posible. No llegar cuando ya tienes el desastre, no llegar cuando sabe que creo que mi hijo está consumiendo drogas, por decir algo, o sabe que creo que mi hija o mi hijo se está con temas de alimentación, porque es brutal, de repente llegan en estado así de emaciación muchos chicos y creo que tiene un problema, o sea, evidentemente. Entonces yo creo que tenemos como factor protector el tiempo, darnos tiempo y llegar antes, no esperar a que las cosas nos vengan la noche encima, por decir alguna cosa. Sí, súper, súper. Lo del trabajo temprano, ¿no? Y también del entorno, no solo también de los papás, de las mamás, ¿no es cierto? Absolutamente. También del colegio, que sea un lugar seguro, un lugar Sí. que también los reconoce, los ve, los acoge cuando están muy estresados también, ¿no es cierto? ¿Cuánto nos pasa quienes trabajamos vinculados a colegios? Tú haces un hermoso trabajo también desde la consulta privada, en la conexión con tus pacientes, con los colegios, porque ves también ese estresor y a veces también desde el colegio se les olvida a veces a las instituciones educativas que estamos en pandemia, que estos adolescentes han tenido un impacto importante y que el trabajo del estrés académico es súper importante en este periodo trabajarlo, siendo chicos tremendamente capaces. Sí, y a veces cuesta mucho, como que ahí uno se da cuenta de que todavía no se logra ver a los adolescentes y a los niños como integralmente. Te está bien, no está dando ningún problema. En realidad, el que está bien, desde esa mirada, lamentable que, pero ha ido cambiando, o sea, hay esperanza, hay esperanza. El que está bien, el que no da problemas. Entonces, el que no da problemas puede pasar que tenga un desastre, que esté sufriendo montones y que nadie lo ve nomás. ¿Por qué? Porque responde. Ahí de repente cuando ya estamos con los problemas ya francos, ahí, oh, chuta, ¿qué pasó? Sí, es muy cierto eso de que es importante comunicarnos con el sistema educativo, salud, intersectorial, eso es re importante. Y a veces cuesta más de lo que uno quisiera, pero debo destacar que en el último tiempo he visto cambios bien positivos en muchos colegios de acá de Temuco. Donde yo he solicitado algunas reuniones o han solicitado reuniones conmigo y pucha, y estamos haciendo esto por personas que están en desarrollo, o sea, hay que darse los tiempos. Así que al menos hay cambios positivos en esa área, me ha tocado vivir. Sí. Bueno, por último, a mí me gustaría darte un pequeño espacio para ir cerrando, Pablo, junto con agradecerte tu tiempo. Desde tu unidad, volvamos a esta unidad, está puro punch y corazón de la unidad de psiquiatría infanto-juvenil del hospital. Cuéntanos un poquito acerca de las redes que tienen, ¿te gustaría activar otra? ¿Cuál es tu sueño como director de esa importante unidad? Chuta, mi sueño sería trabajar, bueno, lo estamos tratando de hacer, ver el tema de la salud mental como algo transversal, ¿ya? No nos interesa, o sea, sí, también nos interesa trabajar en el box, atender a nuestros pacientes, pero la salud mental infanto-juvenil es algo inherentemente preventivo, busca llegar antes. Entonces, yo creo que cualquier instancia de mía o de mis colegas, y por colega me refiero a todo transversalmente, poder participar en estas instancias es una cosa que queremos seguir haciendo, que estamos tratando de hacer dentro del mismo hospital, porque del hospital también salud mental es como, también está como aparte, como que cuesta integrarse, pero afortunadamente lo estamos gestionando porque la idea no es llegar a la interconsulta, no es llegar al intento de suicidio realizado, sino darnos cuenta antes de las cosas. Y ese es como el gran como anhelo que yo tengo y que afortunadamente compartimos gran parte del grupo humano que ya trabajamos. Eh, Nos gustaría seguir trabajando en este tipo de instancias con otros actores en la salud mental para poder ir consiguiendo cambios que, soy súper honesto, no espero verlo de aquí a un año ni a 2 años, no, yo creo que uno tiene que pensar en esto como cambios generacionales, que a lo mejor la generación que viene va a tener otra visión por las cosas que hicimos los que estamos en esta generación, y que la salud mental sea algo
no estigmatizante. Yo creo que, de hecho, hablando un poco, saliéndome, qué terrible como el tema se ha usado en política, el tema de salud mental, de forma en los debates presidenciales y todo esto, así como una forma tan estigmatizante que de verdad resulta espantoso. O sea, de mi grupo humano, de que yo soy partícipe, somos todos conscientes de eso, trabajamos día a día, reuniones con uno y otro, recientemente con Mejor Niñez, que cambió Qué de bien. nombre. Sí, hemos tenido reuniones, pucha, ahí estamos trabajando cosas, ellos también tienen hartas dificultades porque también no son tan visualizados, ¿eh? Pero cualquier instancia que para nosotros implique hacernos visible a la comunidad, de saber que la salud mental es importante, que no hay una salud sin salud mental, como dice la OMS, es algo que queremos seguir haciendo. Lo estamos haciendo a nivel interno del hospital, con otras unidades del equipo pediátrico, la unidad de pacientes críticos, hemato-oncología, infectología, estamos también empezando con lo mismo el servicio de pediatría, que ha sido muy satisfactorio y queremos seguir potenciando eso. Y más todavía estas instancias como las que ustedes nos brindan de poder conectarnos con la comunidad, con otros actores, así que cualquier invitación, con tiempo nomás para coordinarnos nomás, muy agradecido, y no solo del punto de vista de los psiquiatras, de trabajo social, que hacen una labor súper linda, los terapeutas ocupacionales, nuestros psicólogos, psicólogas, bueno, no, en realidad son puros psicólogas, pero cualquier cosa que puedan necesitar de nosotros y que nosotros podemos también necesitar de ustedes, conversarlo, dialogarlo, yo creo que sería como lo que pediría. Súper. Y queremos acompañarte en eso. Cuenta con OPA 100%. Admiramos tu trabajo. Yo lo he comentado dentro de la fundación, que cuentas con toda mi admiración y mi respeto profesional, tanto desde tu consulta privada como el hermoso rol que haces desde el hospital. Inventemos campañas, hay hartas cosas que dotar de tu unidad, hemos comentado, que hacen falta cosas para que estos adolescentes que transitoriamente están bajo tu equipo, ¿no es cierto?, apoyados por ese gran equipo, salgan adelante. Así que hay muchas cosas que se pueden seguir haciendo y te agradecemos infinitamente por tu tiempo. No, un agrado, un gusto, de verdad. De verdad que sí fue una conversación súper agradable, fue muy fluida, se tocaron temas muy interesantes, tan como uno podría seguir hablando mucho rato de esto, así como uno se Y, apasiona con esta cosa, así que... y lo sabemos, y por eso estás de invitado de lujo. Te agradecemos, te deseamos que te vaya súper bien en todo y que ahora vayas a disfrutar de tus hermosos hijos. Muchas gracias. Y en nombre de Muchas OPA, gracias. muchas gracias y finalizaríamos esta linda conversación, esta construcción de una conversación preventiva. Hay que llegar temprano, ¿sí? Hay que llegar temprano a escuchar, a acoger a nuestros adolescentes y ahí nos va a ir súper bien. Muchas gracias por todas tus inspiraciones. Que te vaya súper bien, Pablito. Chao, muchas gracias. Gracias a la Cristi y a Laura. Chao, chao. Sí, muchas gracias. Chao.